This conference will now be recorded. Bien, buenas noches, Tania. Espero que esta clase demostrativa sea de su total satisfacción para poder hacer una breve introducción sobre el tema de pronósticos de producción, específicamente el componente de series de tiempo, que es lo que vamos a abordar a lo largo de esta clase demostrativa. Mi nombre es Alfredo Armijos y con mucho gusto pues voy a proceder a explicar un poco la agenda de esta clase. Primero vamos a ir conociendo un poco sobre el tema de pronósticos, fundamentos que existen, pues no, conceptos, métodos tradicionales que se han aplicado a lo largo de estas últimas décadas y también pues ir conociendo de alguna manera algunos métodos que hoy por hoy pues gracias a la inteligencia artificial existen, pues no. Luego vamos a ir también aprendiendo pues sobre los modelos clásicos de series de tiempo que hay a través de una aplicación que es StatTools. Y también pues luego vamos a ir aplicando una herramienta también complementaria a esta última, que es el Atrix, en donde nos va a permitir poder aplicar series de tiempo cuando pues disponemos de data histórica y también poder ampliar un poco el abanico de métodos que existen, pues, ¿no? Para irlos aplicando ya en la práctica. ¿Ok? Entonces vamos ahora con un poco el tema conceptual, ¿no? La base teórica que existe con respecto a los pronósticos. Nosotros sabemos efectivamente que los pronósticos es una herramienta de planificación que pues tradicionalmente se ha venido incorporando en sistemas push para poder armar todo el esquema de planificación de la demanda o el demand planning, pues, ¿no? Que posteriormente permite poder efectuar el desarrollo tradicional de herramientas como el MRP, el DRP, inclusive el mismo proceso del Sales and Operation Planning que hoy por hoy pues existe para poder estructurar todo lo que concierne a la parte de operaciones, a la parte también financiera y a la parte comercial, pues, ¿no? Como tal, pues los pronósticos de alguna manera ayudan a poder interactuar con la incertidumbre del futuro, pues no basándose justamente en los datos del pasado y también pues que esos datos tengan algunos comportamientos que uno pues siempre ha podido observar la demanda, pues no, y que claramente está, esto difiere del producto, difiere obviamente de las temporadas, entre algunos elementos que hay que irlos analizando, pues, ¿no? Evidentemente, pues buscar ese método óptimo que balancee tanto la precisión del pronóstico, que para ello, pues también en la parte de supply chain existe el famoso indicador de forecast accuracy, pues no, versus el costo, obviamente, de encontrar esa herramienta de pronóstico que ayude a poder optimizar la previsión de la demanda. Efectivamente es un trade-off, es un balance que se debe buscar. Y para ello, pues hay algunas herramientas. Pero hay que tener en cuenta que al momento de uno determinar cuál es el mejor pronóstico, ¿sí? Perdón, más que todo, el método que se requiere para poder pronosticar la demanda, hay que tener en consideración que la demanda tiene algunos patrones que ser considerados, pues, ¿no? Por ejemplo, el tema de la estacionalidad. Una demanda es estacionaria, tal como podemos ver en la gráfica, cuando básicamente todas el comportamiento de la producción oscila sobre un nivel específico, ¿sí? Es como una recta horizontal que se establece y sobre ella, pues los niveles de producción van fluctuando a lo largo del tiempo, ¿sí? Es un comportamiento que puede tener. Otro comportamiento interesante es la tendencia. La producción en algún momento con respecto al tiempo puede que sea una producción hacia la alza o una producción hacia la baja, que son elementos pues, que tradicionalmente se lo puede observar. Quizás no es un elemento tan común en la parte de manufactura, pero quizás en otros ámbitos como la parte de ingeniería financiera, pues efectivamente puede verse ese comportamiento, pues, en la parte de cotización en bolsa de valores, tasas de cambio, etcétera, etcétera. El tema de la estacionalidad, o en inglés como conocida como seasonality, sí, efectivamente sí es un comportamiento que se evidencia, evidentemente, porque la producción pues fluctúa a lo largo de cada uno de los meses, pues, ¿no? Y más aún cuando existen ciertos picos en donde pues la producción se incrementa, eso se debe justamente pues a alguna temporada en particular que dependiendo de la industria, dependiendo del producto, pues efectivamente se presenta, ¿no?
como es el caso de la manufactura o producción de electrodomésticos, el tema de, por ejemplo, productos de consumo justamente para temas de temporadas de Navidad, ¿sí? Cárnicos, efectivamente productos agrícolas, en fin, pues, ¿no? Todos estos productos pues van fluctuando a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Y van teniendo un comportamiento específico en los meses. Un concepto muy similar es el tema de ciclicidad. En la ciclicidad, pues efectivamente quizás este comportamiento no lo vemos ya mes a mes, sino que lo vamos observando ya en periodos más largos, en años, ¿sí? En décadas. Y lo que se va observando específicamente, tal como se puede ver en la gráfica, es cómo estos comportamientos se pueden ir repitiendo a lo largo de los años, ¿no? Que evidentemente esto se lo puede ya ver mucho mejor cuando dispongamos de una data histórica lo suficientemente grande para poder analizar este patrón principal, pues, ¿no? De la demanda. Y finalmente, pues cuando nosotros vemos que la demanda se comporta muy aleatoria, tenemos el concepto también o el patrón de la aleatoriedad, que también debe de ser considerado para ver pues si efectivamente es plausible o factible o no poder aplicar alguno de los métodos que vamos a ir discutiendo, pues, ¿no? Entre los modelos más utilizados, pues nosotros sabemos perfectamente que están las series de tiempo. Lo que se busca justamente es que cada una de las variables en este contexto de producción se van ubicando a lo largo del tiempo, sea por semanas, meses, semestres, años, y finalmente pues uno va a determinar o aplicar ciertas técnicas que vamos a ir conociendo dentro de poco para poder pronosticar valores de producción o de niveles de producción futuros, pues, ¿no? El tema de la regresión lineal también es conocido como un método causal, en donde pues aquí ya no tenemos tanto el comportamiento ya o la variable de periodo, ¿sí? Que realmente es la que ordena los niveles de producción, sino que por ejemplo tenemos otras variables a ser consideradas, como por ejemplo el número de maquinarias que se utilizan para poder desarrollar cierto nivel de producción, el número de recursos que se requiere, ¿sí? El número de materia prima, el número de material de empaque que se adopta, en fin, pues no. Son variables que entran en juego, algunas categóricas, otras no, para poder desarrollar un pronóstico correspondiente, pues, ¿no? Y de esa manera, pues también hoy por hoy, como le estaba mencionando desde el inicio, pues podemos observar claramente que los pronósticos han ido evolucionando a lo largo de las décadas, pues, ¿no? Inclusive, pues, cabe recalcar, pues, que un paper muy interesante que fue publicado en el Harvard Business Review por John Chambers, ¿sí? Y compañía, pues, efectivamente denotaban las herramientas tradicionales, pues, que podemos observar a continuación, pues, ¿no? Evidentemente, pues, cuando uno adoptaba los métodos intuitivos, puramente reactivos, efectivamente el error es alto y es en la práctica que en algunas compañías hoy por hoy se lo evidencia, ¿sí? Hay algunas empresas en donde todavía basado en la intuición estiman ciertos niveles de producción cuando en la práctica pues realmente no se cumplen y por lo tanto el nivel de error es alto. Otros, en cambio, pues efectivamente ya se basan en el comportamiento probablemente de un año anterior o de los últimos meses y quizás tengan cierta base fundamental para poder minimizar ese error. Pero lo que vemos hoy por hoy es que gracias a la aplicación de las técnicas de estadística, pues ya ese error se ha ido balanceando hasta llegar a niveles óptimos en donde ya gracias a la aplicación de herramientas de la industria 4.0, de esta cuarta revolución industrial de los datos, como el tema de Machine Learning, el tema de redes neuronales, de Deep Learning, ha ayudado de forma significativa a incrementar el forecast accuracy o la precisión del pronóstico y a disminuir el error del pronóstico que se tiene, que son dos variables que siempre cuentan para poder determinar qué tan efectivo, qué tanto no lo es un método de pronóstico, que es lo que vamos a ir conociendo dentro de poco, ¿no? Evidentemente aquí van a poder observarse dentro de este paper que han existido diversos métodos, no tanto cualitativos como cuantitativos. El propósito de esta clase demostrativa en el tiempo que disponemos es justamente explicar los métodos comúnmente visualizados y lo vamos a poder ver a través de esta herramienta de StatTools, pues, ¿no? Que pertenece a esta solución que se llama Decision Tools Suite. StatTools es un programa efectivamente que tiene dentro de su set de técnicas
de estadística descriptiva e inferencial y también análisis multivariante de datos, unos modelos de pronóstico basados en causalidad, como el tema de regresión, y también de predicción con enfoque en el concepto de series de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a introducir dentro de poco? Con un ejemplo práctico, como el que usted va a poder observar, en donde pues se especifica durante 4 años la producción mensual de envases requeridos para productos de tratamiento de aguas y petróleos, ¿no? Nosotros vamos a poder ver en este caso los meses correspondientes a cada uno de los años desde el 2014 hasta ciertos meses del 2019, en donde pues vamos a constatar pues efectivamente lo que se produjo en enero, febrero, marzo con respecto al 2014, así sucesivamente. Pues no tenemos la cantidad de envases mensuales que se han producido. Para ello, pues nosotros vamos a poder utilizar la aplicación del StatTools. Únicamente nosotros lo que hacemos es dar doble clic pues, en el icono correspondiente y luego vamos a poder visualizar que existen estas opciones. Primero, antes que todo, ¿qué se debe hacer? Identificar el conjunto de datos. Esto nos permite poder indicarle a la aplicación de que estos van a ser los datos a ser utilizados para poder desarrollar el pronóstico. En este contexto vamos a colocar producción de envases como un nombre y luego damos clic en aceptar. Para ello, cuando ya los datos están señalados en color celeste, significa que ya disponemos la data suficiente para poder desarrollar las técnicas de pronóstico, ¿no? Como les explicaba hace un momento, aquí nosotros disponemos de los modelos de regresión y regresión logística, que también es un modelo que se lo puede utilizar, así como también pues los modelos de series de tiempo, ¿no? Que es lo que vamos a poder observar en este instante, ¿sí? Para ello, pues nosotros tranquilamente bien pudiéramos mapear el comportamiento de la serie de tiempo que tenemos a continuación. Basta únicamente con seleccionar todos los datos e irnos específicamente a una gráfica temporal en donde podemos observar claramente el comportamiento que ha tenido la producción de estos envases a lo largo de los últimos 5 años, considerando los primeros o el primer cuatrimestre del 2019, pues, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos un poquito de analogía con los patrones de la demanda, podemos ver claramente que esta es una producción de envases que cuenta efectivamente con una tendencia, ¿verdad? Probablemente habríamos que ver en cada uno de los periodos, y obviamente ampliamos un poco esto, que efectivamente puede que exista cierta estacionalidad que deba de ser estudiada, que deba de ser incorporada para poder desarrollar el pronóstico de, por ejemplo, los próximos 6 meses correspondiente a este 2019. O, por ejemplo, podríamos pronosticar en los próximos 3 cuatrimestres para la producción de los envases que tenemos, pues, ¿no? Pero eso, pues, gracias a estas técnicas lo vamos a poder aplicar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Con la herramienta, pues, lo que hacemos es series de tiempo y previsión y nos vamos a esta opción de previsión. En ella nosotros tenemos que especificar cuál es la variable que contiene o la variable que vamos a pronosticar, que en este caso son los envases. Marcamos los envases y aquí en donde dice número de previsiones, vamos a pronosticar la cantidad o el nivel de producción mensual correspondiente a los 3 cuatrimestres, que en este caso sería básicamente correspondiente a los meses de, vamos a ir viendo, ¿sí? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019, ¿no? Entonces estaríamos hablando básicamente que los 8 próximos meses correspondientes a este año, ¿no? Entonces volvemos a esta parte donde dice el número de previsiones, colocamos 8, ¿sí? Aquí vamos a poder visualizar que existen algunos métodos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el método de promedios móviles, que es uno de los que comúnmente se adopta, por su simplicidad. Lo único que hace es ir calculando el promedio de los últimos periodos, que en este caso por default viene marcado 3. Eso es una opción que tranquilamente uno lo puede limitar, pero mientras mayor sea la extensión del pronóstico, pues efectivamente se requerirá de mayor información para poder aprovechar pues justamente el método, ¿no? Cuando nosotros disponemos de esa parte, únicamente damos clic en el botón de aceptar, habiendo especificado esta parte,
Y había olvidado algo muy importante, en la escala de tiempo, ir delimitando el periodo en el que se encuentran estos niveles de producción, en este caso es mensual, y el año de inicio vamos a colocar que es el 2014, tal como corresponde, ¿no? Para ello, damos clic en el botón de aceptar, ¿sí? Y finalmente, pues nosotros vamos a poder visualizar que aquí tenemos los pronósticos, ¿no? Con ello, pues ahí lo que vamos a poder observar son justamente los resultados del informe, ¿sí? Y entre ellos vamos a poder visualizar también las previsiones, ¿no? En este caso, las previsiones conocidas como los pronósticos, podemos observar claramente que estos son los volúmenes de producción mensuales, los datos históricos, y estos son los valores pronosticados, como podemos observar aquí. Y en la columna que está al costado, podemos observar claramente que aparece el error, que el error corresponde a la diferencia entre el valor histórico y el valor pronosticado, tal como se puede observar ahí. Pero evidentemente nosotros necesitamos ciertas medidas que nos ayuden a poder determinar la validez de ese pronóstico. En este contexto, nosotros podemos darnos cuenta que hay algunas medidas como el error absoluto de la media, pero uno de los más prácticos que existe es el error porcentual absoluto de la media, o conocido como MAPE, cuyo complemento podría también ser considerado el forecast accuracy o la precisión del pronóstico. Y nosotros lo que hacemos es justamente restar estos dos valores de aquí, colocamos igual, 1 menos el valor que podemos ver acá, la precisión del pronóstico es del 89.67%, ¿no? Interesante, pero aquí también vamos a poder observar que la brecha que existe entre los datos históricos, que es lo que está marcado con color azul, versus los datos proyectados, que es lo que está con este color medio púrpura, pues evidentemente no se asemejan tanto. Y por lo tanto tendríamos que ir viendo algunos otros métodos que se puedan dar, ¿sí? Para ello los vamos a ir viendo. Si volvemos a los datos históricos tal como los teníamos en esta parte de acá y aplicamos el mismo tema, previsión, suavización exponencial simple, podemos darnos cuenta que en este método básicamente difiere del anterior, ya no va a considerar obviamente el promedio histórico de los meses conforme van avanzando en su cálculo, sino que en este contexto va a utilizar un parámetro que va a permitir darle mayor o menor peso dependiendo del comportamiento de la demanda correspondiente al periodo anterior para poder desarrollar el pronóstico del nuevo periodo. En este contexto podemos darnos cuenta que el forecast accuracy, que en este caso teníamos 89.67 con el método de promedios móviles, acá en este contexto pues vamos a poder ver que el forecast accuracy es el 90.56%. En este caso ha mejorado, ¿sí? No obstante, podemos observar que hay una gran diferencia también evidente entre la producción histórica y el comportamiento justamente del valor proyectado. Aquí hay un supuesto muy importante de este método de suavización exponencial, ¿sí? Que consiste en que los valores pronosticados que vamos a poder observar acá, básicamente tienen un componente de estacionariedad. Significa que van a oscilar con respecto a ese nivel de producción específico, pues, ¿no? En este caso, vemos una producción constante de envases, por lo tanto, no tiene mucha lógica, y es ahí donde pues nos nace también que es importante considerar los patrones que forman parte de la demanda. Como veíamos justamente, esta demanda tiene una tendencia y es importante ver qué método podría ser utilizado para considerar estos patrones que la gobiernan. Para ello nos vamos a series de tiempo y previsión, nuevamente acá, previsión, y vamos a escoger el método de suavización exponencial, que sí, por el método de Holt, que sí considera ya un componente de tendencia, y lo que hacemos justamente es, al dar clic en aceptar, finalmente poder observar el valor pronosticado que se vaya a visualizar, pues, ¿no? Aquí hay algo muy importante, específicamente, pues, a veces en la praxis uno va delimitando un valor muy alto del parámetro que ayuda a poder pronosticar los valores futuros de la producción.
Los programas como estos nos permiten poder llegar a prescindir de esa preocupación y únicamente permitir al programa construir un pequeño modelo que me ayude a optimizar ese valor a fin de poder minimizar el error de pronóstico que se disponga. En este contexto, lo que hacemos es igual con este nuevo resultado, 1 menos el valor que se obtuvo, casi similar, 90.17%. Pero ojo, aquí únicamente hemos considerado que la tendencia forma parte de esta serie de tiempo. Pero muy probablemente también podemos observar que entre los años existe cierto componente de estacionalidad y es importante abordarlo. Para ello, efectivamente, vamos a utilizar la última herramienta de pronóstico, que en este contexto es previsión, ¿sí? Suavización exponencial por el método de Winters, y podemos observar claramente que la variable de estacionalidad se ha incorporado también dentro del pronóstico, ¿no? Para ello, damos clic en el botón de aceptar y vamos a poder visualizar dentro de poco en los resultados este valor, ¿no? Muy bajo. Ahora sí ya tenemos un método que efectivamente tiene una mejor precisión del pronóstico en este contexto del 96.34% e inclusive de manera visual ya podemos observar que las brechas entre el valor real y el valor pronosticado es muy, pero muy bajo, ¿no? Y en algún momento, si nos interesa disponer de cuáles son los valores pronosticados de la demanda para los próximos 3 cuatrimestres que forman parte de de los próximos 8 meses de este 2019, los vamos a poder visualizar en esta parte de acá, ¿no? Esta es una forma muy interesante para ir comparando los métodos que tradicionalmente existen en pronóstico. Pero hay que saber que efectivamente no solo son ellos, ¿sí? Nosotros podemos observar en la práctica que hay algunos otros métodos y los vamos a poder visualizar aquí, dentro de este programa que se conoce como AdRisk. En esta parte de acá, ustedes van a poder observar que hay un icono de series de tiempo, en donde pues nosotros podemos ajustar, ¿sí? Con estos datos que disponemos históricos, cuál podría ser la mejor serie de tiempo. Como podemos observar acá, tranquilamente vemos nuestros datos establecidos en esta parte de aquí y dentro de esta pestaña de series a ajustar podemos ir viendo que existen otras técnicas de series de tiempo para poder pronosticar, ¿no? Algunas van a ir incorporando algunos elementos de los patrones per se de la demanda, como por ejemplo el tema de estacionalidad, ciclicidad, aleatoriedad, tendencia, ¿sí? Elementos que en ocasiones, pues algunos de ellos van a ir combinando, ¿no? Hay algunos métodos, como por ejemplo en medias móviles, que son los que podemos observar aquí, modelos autorregresivos, que también pues, son algunos métodos muy interesantes de pronóstico, métodos de movimiento geométrico browniano, que también forman parte, y algunos otros elementos pues, que también son combinaciones de otros, a fin de poder mejorar o potenciar el pronóstico que existe, ¿no? Con esto, pues, aquí va la pregunta, ¿cómo poder aplicar estos métodos? Siempre es importante ir analizando si vale la pena transformar los datos para poder mejorar el pronóstico que se tenga, pues no, para poder aplicar de mejor manera estas herramientas de pronóstico. Aquí únicamente al dar clic en este botón de autodetectar, como veíamos hace un momento, si repito nuevamente el tema, series de tiempo, ajustar, podemos ver que para poder aplicar algunos de estos métodos dice que la media parece no ser estacionaria, pero para poder hacer una transformación que nos permita poder conseguir esa estacionariedad, evidentemente aquí pues se puede aplicar una función logarítmica con respecto a los datos originales. Podemos también aplicar una diferenciación de primer orden a fin de deshacer la tendencia y pues también desestacionalizar a través de un método aditivo, ¿no? Que son herramientas estadísticas que existen para poder mejorar el pronóstico de la producción de estos envases, ¿no? Luego, a fin de pues, poder observar cuál puede ser la mejor serie de tiempo, básicamente nosotros tenemos la opción de marcar todas y finalmente, al dar clic en el botón de ajustar, podemos darnos cuenta que en este contexto se van a priorizar las series de tiempo, las técnicas de métodos de pronóstico basados en series de tiempo, que mejor rendimiento tienen, pues, ¿no? En este caso, nosotros vamos a poder observar
que hay criterios basados en la entropía de la información, como el caso de la información bayesiana y la información de Akaike, ¿sí? No son métodos básicamente basados en la estadística paramétrica, sino que también pues, hay algunos en donde efectivamente ya ese tipo de estadística no es suficiente para poder analizar el comportamiento de la demanda y se adopta estos métodos justamente que nos ayudan a poder encontrar la mejor precisión del pronóstico. En este caso vamos a poder ir observando que conforme vamos bajando, se van a ir denotando los pronósticos, pues, ¿no? Cada una de cómo va pronosticando. Inclusive nos va dando un intervalo de confianza a nivel del percentil 5, percentil 95, un valor promedio, ¿verdad? Y considerando también los datos históricos. También permite poder desarrollar una posible proyección basándose justamente también en los IVA de pronóstico que tiene. Pues no, los IVA es como que si tuviéramos una pequeña distribución, ¿sí? A nivel o visualizada a nivel horizontal para ir analizando la dispersión que existe con respecto al pronóstico de la demanda, ¿no? Finalmente, si queremos pronosticar los 8 meses, únicamente lo que hacemos es escribir en celdas y colocamos el volumen de producción que se requiere, ¿no? Para los próximos 8 meses. Tenemos 3, 6, 8 meses acá. Damos clic en aceptar y automáticamente podemos observar que aquí encontramos el nivel de producción de los 8 meses que restan como tal, ¿no? Entonces, de esta manera podemos observar que aquí tenemos algunas opciones interesantes para poder aplicar estas técnicas de series de tiempo como tal que se han podido visualizar a lo largo de la presentación como tal, ¿no? De aquí pues un poquito, un breve extracto de lo que se ha podido desarrollar, los modelos de pronóstico que veíamos en el @RIS, las diversidades de series de tiempo que se pueden utilizar también o construir cuando evidentemente no se dispone de data histórica y también pues ir viendo los principales componentes que se pueden ir adoptando para poder mejorar el pronóstico aplicando ciertas transformaciones que en ocasiones son muy importantes para poder desarrollar una buena previsión de la demanda. En este contexto, todo ha sido un ejercicio muy integrador desarrollado para la parte del tema de envases de productos que sirven para el tema de tratamiento de aguas residuales y petróleo, ¿no? Una producción mensual con estos periodos. Entonces, en este caso, pues finalmente, Tania, yo quería agradecerle por el tiempo que se está tomando en visualizar este video de la clase demostrativa. Espero pues que efectivamente sea de su total satisfacción para poder pues en algún momento ser el facilitador de este módulo que sin duda va a ser una grata experiencia en conjunto con los estudiantes, en donde combinaremos temas de experiencia profesional, el tema también de herramientas lúdicas que hoy por hoy existen. Quizás por la premura del tiempo no podemos ver el tema de la aplicación de las redes neuronales, pero creo que de alguna manera se pudo cubrir gran parte del objetivo de esta clase demostrativa, pues, ¿no? Ir conociendo el tema de los pronósticos, qué técnicas tradicionales existen y qué otras herramientas pueden ser utilizadas para poder desarrollar el pronóstico de algunos elementos que juegan dentro de la parte de la producción, pues, ¿no? Muchísimas gracias de antemano por su atención, pues, y hasta una próxima oportunidad.